Bienvenidos al programa Razonando con Dios, con su servidor Rogelio Medina, saeta de salvación. Acompáñame ahí a Segundo de Reyes, capítulo 13. Encontramos aquí la historia de Joás, rey de Israel, el cual es un hombre que nos da una imagen de una fe ignorante. Medite conmigo. Leemos desde el versículo 10 en adelante del Segundo de Reyes capítulo 13. En el año 37 de Joás, rey de Judá, Jehoás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo en el poder con el que peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y Jeroboam se sentó en su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Aquí encontramos a este rey Joás siendo introducido al trono, y la Biblia nos registra su muerte antes de que nos diga su acontecimiento, y luego al final nos vuelve a recordar de su muerte. Esto es una doble advertencia de que todo creyente de Dios debe de tener una fe, y una fe con conocimiento. Vamos a ver la historia y la vida de este hombre. Continuaremos con la lectura. El versículo 14 nos dice: Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Aquí encontramos a Joás teniendo una situación difícil, teniendo una situación en la cual se presentó una gran crisis. Si podemos ver el antecedente de Joás, nos damos cuenta de que el capítulo 13, el mismo del 1 al 9, nos registra la clase de hogar en el cual Joás creció. Quiero que podamos poder resumir este pensamiento, y le imploro a que usted pueda continuar leyendo del versículo del 1 al 9. Pero el pensamiento del 1 al 9 encontramos a Joacás, su padre, y Joacás se mantuvo bajo un estandarte, se mantuvo bajo un patrón, un estilo de vida. El versículo 2 nos dice: ante los ojos del Señor, y siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, no se apartó de ellos. Versículo 6: con todo, no se apartaron de los pecados con la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que anduvieron en ellos, y también la acera permaneció en pie en Samaria. Esto quiere decir que la condición o el ambiente de lo que le rodeaba a Joás era un ambiente de idolatría. Era un ambiente en la cual había ídolos. Y estos ídolos habían penetrado su corazón, su pensamiento. Joás tenía un estilo de vida que seguía los mismos pasos de su padre. Y nos damos cuenta en el versículo 11, el cual nos dice: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Quiero que meditemos tantito en esto. Si nos detenemos a ver nuestra vida, tal vez usted creció en un hogar cristiano, tal vez no. Pero si creció en un hogar cristiano y sus padres, por alguna dicha razón, practicaron algo que usted no está seguro o no ha podido examinar el tiempo suficiente en la palabra de Dios para ver si es correcto o no correcto. A veces nuestros padres cometen errores, y eso lo sabemos porque somos seres humanos.
Y no porque somos seres humanos quiere decir que cometemos errores, claro que no, sino que decidimos hacer ciertas acciones. En esta ocasión encontramos que Joacás decidió mantener las estatuas de acera, decidió tener las imágenes, continuó con la misma adoración que Jehú continuó practicando, dado a que él fue el modelo que él tuvo. Y Jehú, teniendo esta idolatría y adorando estos ídolos, pues fue influencia para Joacás, el cual hizo lo mismo, siguió un mismo patrón, siguió los mismos pasos. Déjeme le hago la pregunta a usted. ¿Usted está examinando lo que sus antepasados han hecho? Y si ese es el caso, habrá cosas que a lo mejor están haciendo o hicieron que no están bien delante de Dios. Estas preguntas son alarmantes y tal vez nos incomodan, pero la Biblia nos registra que Joás tenía este detalle, tenía que examinar si lo que su padre y su abuelo habían hecho era correcto delante de Dios. No porque eran parte del pueblo de Dios, quería decir que estaban bien con Dios. Eso es a lo cual debemos de analizar, debemos de examinar. Porque Joacás dejó un patrón que Jehú le dejó, y aquí encontramos a Joás siguiendo los mismos pasos, siguiendo la misma conducta. El versículo 11 y el versículo 2 son idénticos y nos dejan saber que él continuó con ese estilo de vida. Lo maravilloso está en el versículo 14, donde cuando estudiamos la vida de este hombre nos damos cuenta de que hubo un momento en su vida donde él ya no quiso seguir esos pasos. Hubo un momento en su vida donde él reaccionó, donde él analizó su vida. Y eso también nos llama a nosotros a que estemos meditando en nuestra vida con la palabra de Dios, razonando con Dios. Y si llegamos a razonar de esta manera, podremos entonces acudir, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto a analizar. No solamente siguió en un estilo de vida antiguo, no solamente siguió en un patrón antiguo, sino que dentro de su vida y su meditación se dio cuenta que necesitaba consejo. Y fue a la persona adecuada, al lugar correcto y en el momento necesario. El versículo 14 una vez más, cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Joás, dice, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro. Esto es una actitud de arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que él estaba seguro de que había fallado, de que su vida no estaba correcta, de que su patrón era incorrecto delante de Dios. Tal vez este sea el caso con usted también. Tal vez usted esté analizando su vida, tal vez esté analizando sus seres queridos, tal vez esté analizando a los hermanos. Y si algo en la hermandad se está practicando que es incorrecto, analícelo a través de la Biblia. Hagamos lo mismo que hizo Joás, regresemos y busquemos consejo sabio, pero acerquémonos con fe, porque nos dice el escritor a los Hebreos en Hebreos 11 y versículo 6, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Y es importante que usted y yo tengamos esto en mente. Así es de que al analizar esto, podremos observar que la Biblia misma nos recalca y nos deja saber de la clase de fe y del arrepentimiento que tenemos que tener. Vamos a continuar leyendo para ver el ejemplo que nos sigue dejando Joás. Encontramos aquí que va y le declara unas palabras. Dice, Padre mío, Padre mío. Y al declarar estas palabras, al observar esta declaración, Eliseo estaba muy familiarizado con esto. Fueron las mismas palabras que él declaró cuando Elías fue elevado en un torbellino, llevado hacia nuestro Dios. Encontramos en el mismo libro de 2 Reyes capítulo 2 y versículo 12 que nos declaran estas mismas palabras, que nos dejan saber que Eliseo tenía un gran anhelo, la persona con la cual él deseaba estar por todo el tiempo. Y si analizamos capítulo 1 y 2, nos damos cuenta que Eliseo deseaba estar con su señor Elías. Y Elías le dijo, mira, si tú me miras ascender, Dios te va a ti a otorgar la petición que tú quieres. Y Dios le permitió observar a Elías ascender, irse, y se quedó con su túnica que se rasgó en dos.
Pero encontramos aquí a Eliseo teniendo esta mentalidad de que había un deseo. Aquel siervo que tanto amaba ya no iba a estar. Si vamos a observar la vida de Joás, nos damos cuenta que Joás también estaba a punto de perder a su señor, estaba a punto de quedarse solo, tal vez sin el consejero que él esperaba tener. Aprovechemos a nuestros siervos, a nuestros hermanos que nos instruyen. Aprovechemos a estos hermanos sabios que nos han dejado tantos ejemplos, hermanos grandes de edad, hermanos que ya han envejecido, hermanos que tal vez hemos dejado de visitar. No menospreciemos la sabiduría que nuestros hermanos han llegado a obtener por la palabra de Dios. Eliseo era un siervo fiel. Y tal vez para muchos de nosotros sería un hermano en cama, un hermano que está limitado a salir, un hermano que tal vez ya por su condición física no puede hacer mucho. Y esas clases de hermanos a veces los hacemos a un lado, los menospreciamos, los realmente olvidamos. Es más, a veces nos cuesta hablarles o a veces visitarlos. No perdamos, hermanos, el amor por nuestros hermanos, que nos puedan guiar y dar consejos sabios. Aquí encontramos a Eliseo que está haciendo precisamente esto con Joás y le va a dar el propósito. Y quiero que continuemos leyendo. Dice el versículo 15 al versículo 19, y Eliseo le dijo, toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas, entonces dijo al rey de Israel, pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Entonces Eliseo dijo, tira. Y él tiró, y Eliseo dijo, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los amorreos en Afec hasta exterminarlos. Note el gran ejemplo que Dios nos está dando aquí. Note lo que Dios ahora le está proveyendo, lo cual nos lleva a nuestro tercer punto. El cual, ahora acercándose Joás a Eliseo con un corazón arrepentido y dispuesto a aprender y a ser obediente, sin embargo se acercó con duda en su corazón. Aquí Eliseo le va a dar un mensaje espiritual, el cual le cuesta trabajo a Joás comprender. ¿Por qué? Porque va con duda, porque no está discerniendo, porque no está comprendiendo. Y tal vez este sea el caso con usted. Tal vez usted y yo nos hemos acercado dudando a Dios. Tal vez hemos ido a las reuniones, tal vez hemos estado, pero nos privamos del conocimiento de Dios, del crecimiento, de la madurez, de la exposición a su palabra. Eso es lo que hizo Joás. Por mucho tiempo se privó. Cuando quiso venir a Eliseo y Eliseo a punto de morirse, a punto de salir de esta tierra, encontramos que era muy poco tiempo para obtener el conocimiento sobre la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y cuando Eliseo le pide que tome un arco y una saeta y tira la saeta hacia el oriente, esto es hacia donde estaba el ejército de Siria. Eliseo le está declarando aquí con palabras claras de que él es esa saeta y de que Dios le va a dar la victoria a él. Él va a herir, dice, los vas a exterminar. Y note que después de esto le va y le dice en el versículo 18 lo siguiente. Entonces añadió, toma las flechas. Y él las tomó y le dijo, rey de Israel, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y le dijo, deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo, pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Aquí encontramos el ejemplo de Joás, que se le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer, pero por su duda, no el poder discernir. Acuérdense que este hombre nos da el ejemplo de una fe ignorante, no sabe discernir lo espiritual, se ha privado tanto del alimento que cuando se le da no lo sabe discernir, su ser no lo puede ingerir.
Y él sabe que al tirar la flecha no sabe qué significa, pero él sabe que algo está haciendo porque se lo está diciendo el siervo de Dios. Y cuando le dice golpea el suelo con las saetas, golpea, pero solamente lo hace 3 veces pensando que es suficiente, porque no comprende lo que Dios le está diciendo. Con la saeta tú serás el instrumento que herirá a Aram, a los sirios. Tú vas a traer victoria, Dios te la va a dar. El golpe con las saetas en el suelo sería ¿cuántas veces vas a derrotarlos? Pero como él no pudo discernir, golpeó solo 3. Y aquí tengo que hacer la pregunta: ¿podemos nosotros discernir el mensaje de Dios? ¿O nos estamos privando de crecer? Cuando no nos reunimos, cuando no oramos, cuando no leemos la palabra de Dios, nos privamos. Cuando no visitamos a nuestros hermanos, nos privamos. No nos privemos, no nos quitemos ese gran privilegio que Dios nos ha dado, porque Joás es el ejemplo. No podremos derrotar al enemigo completamente. Ahora sí podríamos aplicar las palabras del Señor Jesús cuando sanó a aquel ciego en Mateo capítulo 9 y versículo 29. Y le dijo: conforme a vuestra fe. O sea, imagínense si hoy en día esas mismas palabras nos dijera nuestro Dios, ¿qué tanto nos llevaría nuestra fe? Y tenemos que examinarnos, ¿qué tanto? Si Jesucristo nos diría conforme a vuestra fe, ¿cuánta fe ha mostrado? ¿Cuánta fe hemos mostrado? ¿Será suficiente? ¿O quedaremos cortos como Joás? ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Tomemos este ejemplo para realmente tomar el ánimo de estudiar, de amar, de conocer a Dios. Aún a pesar de esto, Dios le da ejemplo a Joás y se lo da a usted. Dice que hubo un tiempo cuando muere cierto individuo, lo van a sepultar, miran que vienen los sirios, toman al cadáver de este individuo y lo avientan en el sepulcro de Eliseo. Y al aventar y a tocar ese cadáver con el cadáver de Eliseo, cobra vida ese individuo y se echa a correr. Imagínense entonces el escenario de aquellos que pudieron ver, incluso de los que mismos que cargaron a ese hombre, ese cadáver, y lo pusieron por ver aquel ejército venir, y ahora ese individuo se para y está corriendo juntamente con ellos. Esto era una señal de Dios. Sí, mi profeta, mi siervo está muerto, pero dice Dios, yo no lo estoy. Yo estoy vivo. Yo soy un Dios vivo. Y esto es para usted, para mí. Dios es un Dios vivo. Él nos ama y Él siempre está allí. Prometió nunca desampararnos, prometió nunca dejarnos. Él vive. Van a morir muchos siervos y continuarán muriendo, y a la vez moriremos nosotros. Pero Dios vive. Quiero dejarlo con estas palabras en Efesios capítulo 5 y versículo 17. Este pasaje nos recuerda algo tan importante que espero que les anime a poner cartas al asunto y al seguir creciendo. No es suficiente saber la voluntad de Dios, como vemos con Joás, sino saber discernirla. Dejemos que eso penetre en nuestro corazón. No crea que conoce a Dios por venir, por reunirse. Comprenda cómo discernir su palabra en su vida. No cometamos el error de Joás. Note las palabras del apóstol Pablo en Efesios 5 y versículo 17. Así que no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad
del Señor. La Reina Valera dice, así que no seas insensatos. Tenemos que saber, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios, tenemos que crecer, tenemos que madurar y madurar en Cristo. Hasta la próxima en su programa Razonando con Dios. Dios les bendiga.